Hola a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Soy el doctor César Ferreira, y dado que esta es una de las primeras clases en las que me tienen como su instructor, voy a hacer una pequeña introducción. Yo formo parte de la unidad docente asistencial hace aproximadamente unos 7 años, primero como colaborador honorario y luego como médico instructor. He trabajado en puertas de emergencia, trabajé durante algún tiempo en la unidad de búsqueda y rescate en el mar de las Fuerzas Armadas como practicante embarcado, y actualmente mi área de interés y donde me especializo es la medicina nuclear. Me van a tener, como les decía, en actividades teóricas y prácticas también, y estoy a su disposición para cualquier duda que tengan, consulta o comentario respecto tanto a las actividades teóricas como prácticas. El tema de hoy, biocinemática, lo van a tener colgado en la plataforma, y va a estar en dos partes. Una primera parte donde nos vamos a centrar sobre todo en el trauma cerrado. Vamos a hablar de las características del siniestro de tránsito y cómo estas fuerzas generan diferentes tipos de patrones lesionales en los involucrados. Y luego vamos a hablar de trauma abierto en la segunda parte, centrándonos en las heridas generadas por armas de alta y baja energía, y en algunas situaciones especiales como son las explosiones y los accidentes aéreos. La biocinemática, como bien dice la palabra, ya metiéndonos en el tema, es el estudio de las diferentes fuerzas que intervienen en el movimiento de los objetos. Y vamos a ver cómo esas fuerzas actúan en la biología humana, generando diferentes tipos de patrones lesionales. Los objetivos, por lo tanto, de la presentación son reconocer los distintos elementos que intervienen en el desarrollo de un traumatismo, y de esta forma anticipar el diagnóstico de las lesiones y sospechar la gravedad de las mismas según el mecanismo traumático involucrado. Entonces, podríamos definir cinemática del trauma como el análisis de un siniestro con el fin de determinar los daños resultantes de las fuerzas y movimientos involucrados. La biocinemática es ese mismo análisis aplicado a la biología humana. Y aquí empezamos a hablar del primer concepto que quiero que les quede y que vamos a empezar a utilizar de ahora en más, que es el concepto de siniestro de tránsito. No vamos a hablar más de accidente de tránsito, porque cuando uno habla de accidente hace referencia a que ese suceso se dio por una fuerza mayor, por algo no prevenible. Y todos sabemos muy bien que los siniestros de tránsito siempre interviene en mayor o menor medida la imprudencia humana, ya sea un cartel de pare o un semáforo en rojo que no se respeta, un vehículo en malas condiciones, o un conductor que venía utilizando el celular mientras viajaba, etc. Por lo tanto, estamos hablando, cuando hablamos de siniestro, de situaciones que son prevenibles. Los accidentes no lo son. Por lo tanto, ahora más vamos a hablar de siniestros de tránsito. Entonces, metiéndonos más en el tema, hay que tener presente lo que hace referencia a la primera ley de la termodinámica, que nada se crea, nada se destruye y todo se transforma. Aquí tienen un ejemplo donde tiene un objeto A y un objeto B, representado por los vehículos de la imagen. Si nosotros tenemos un objeto A que viaja en determinada dirección y sentido, y un objeto B que viaja en la misma dirección pero sentido opuesto, al encontrarse el objeto A le va a generar una fuerza hacia el B y el B hacia el A. Esas fuerzas que se van a transmitir se van a reflejar en toda esa destrucción que ustedes ven en la carrocería del vehículo. Eso nos va a nosotros poder determinar, según la magnitud de esta destrucción, si se trata de un siniestro de baja energía o de alta energía. Y esta energía no va a quedar solo en la destrucción de la carrocería del vehículo, sino que se va a transmitir a los ocupantes dentro del vehículo, generando diferentes tipos de lesiones. Esta energía de la que estamos hablando es la energía cinética. Ahí tienen la forma en la cual se calcula, es masa por velocidad al cuadrado dividido 2, y vamos a denotar la importancia de la velocidad en el valor o en la fuerza de esta energía. Aquí tienen un ejemplo donde aplicamos esta fórmula. Si una persona de 60 kilos viaja a 50 km por hora, aplicando la fórmula, hay una liberación de energía de 75.000 joules. Si nosotros duplicamos la masa de esa persona, y esta vez es de 120, lo que estamos haciendo es duplicando la energía cinética. Sin embargo, si nosotros duplicamos la velocidad, ven cómo la energía aumenta 4 veces más de la inicial. Por eso todas las que son campañas de prevención y de seguridad vial se enfocan tanto en la velocidad, porque es el factor más importante.
En cuanto a la etiopatogenia, durante el desarrollo, durante un siniestro de tránsito y el encuentro de esos dos objetos o más, dependiendo de las características del evento, hay una desaceleración brusca donde entra en juego el principio de inercia, donde los objetos en movimiento seguirán en movimiento y los objetos en reposo se mantendrán en reposo, a menos que otra fuerza actúe sobre ellos. Las consecuencias de todo esto va a ser el desarrollo de traumatismos cerrados o contusos y traumatismos abiertos o heridas. Por lo tanto, vamos a empezar con el desarrollo de traumatismos cerrados. En los traumatismos cerrados intervienen varios mecanismos lesionales. Existe un impacto directo e indirecto. El impacto directo, hay una relación justamente directa entre el sector traumatizado y el sector impactado, digamos, y el sector lesionado, como puede ser un trauma encefalocraniano directo contra el parabrisas del vehículo. Y existe también un mecanismo indirecto, que si nosotros vamos a ese mismo ejemplo, al trauma del cráneo contra el parabrisas, una lesión indirecta sería una lesión a nivel de columna cervical. No hay una relación entre el sector traumatizado y el sector lesionado, sino que es un daño indirecto. Luego existe un mecanismo generado por contragolpe, también denominado segundo impacto. Este se da en general contra estructuras de protección de nuestro cuerpo. Hablando de lo que es el principio de inercia, que decíamos que los objetos en movimiento van a seguir en movimiento hasta que algo se interponga y lo frene. En este caso estamos hablando de lo que son las estructuras internas de nuestro cuerpo, las cuales van a moverse al igual que nosotros y van a poder impactar contra superficies óseas que están para protegerlas, como puede ser la parrilla costal, generando lesiones en dichos órganos. Luego tenemos el aplastamiento, que es una fuerza traumática sostenida sobre un plano de resistencia, y vamos a ver cuando veamos trauma musculoesquelético qué implicancias tiene ese aplastamiento en los patrones lesionales que se generan. Luego tenemos un mecanismo de desaceleración. Tengan en cuenta que cuando ese objeto A se encuentra con el B, hay una disminución brusca de la velocidad, y los órganos internos van a seguir desplazándose, generando, como veíamos, una lesión por contragolpe, o también lesiones por desprendimientos de las fascias o estructuras que los mantienen a los órganos fijos en su lugar, pudiendo generar desgarros, laceraciones y lesiones que pueden ser muy importantes. Sin duda podemos encontrar un patrón combinado de todos estos. Y por último, y no menos importante, está el iatrogénico, como puede ser el causado por el masaje cardíaco, que frecuentemente puede generar fracturas a nivel costal, o, por ejemplo, el compromiso medular por un mal manejo de la columna cervical. Ahora vamos a centrarnos en los siniestros de tránsito. En un siniestro de tránsito hay 3 impactos al mismo tiempo, entre los vehículos involucrados, el de los ocupantes contra el vehículo, y el de las vísceras contra las paredes y las cavidades corporales. Según la cinemática, puede clasificarse el siniestro de tránsito en un impacto frontal, el cual vamos a ver que lo podemos dividir en frontal ascendente y descendente, un impacto posterior, un impacto lateral, rotacional y volcamiento. En el impacto frontal, primero vamos a ver las características del vehículo y cómo esto se traduce en lesiones dentro de los ocupantes. Primero que nada podemos encontrarnos con ruptura o deformidad de los parantes y guardabarros. Tengan en cuenta que estas estructuras están para absorber la energía del impacto y disipar esta energía. Si nosotros nos encontramos con un parante, un parachoques que está completamente destruido, significa que la energía fue importante y esa energía fue transmitida también a los ocupantes del vehículo. La intrusión del tren delantero, cuanto mayor sea, más energía de impacto fue la que se transmitió, y por lo tanto, más graves van a ser las lesiones que esperamos encontrar. Luego tenemos el estallido radiado del parabrisas, como ven en la imagen inferior, también denominado ojo de buey. Cuando nosotros nos encontramos con esta destrucción en el vehículo, lo primero que debemos pensar es que hubo un impacto de la cabeza del ocupante del vehículo contra el parabrisas. Por lo tanto, el ocupante, ya sea conductor o acompañante, va a presentar directamente un trauma encefalocraniano e indirectamente, en mayor o menor medida, va a presentar o puede presentar una lesión en la columna cervical. Por lo tanto, no vimos aún al paciente, pero al ver esa lesión en el vehículo característica,
ese patrón de destrucción característico, nosotros ya sabemos, ya nos anticipamos a el tipo de lesión que sufrió él o los ocupantes del vehículo. La deformación del volante también nos puede estar hablando de una lesión a nivel del tórax contra el mismo, o por ejemplo, marcas en el tablero del vehículo, como puede ser la marca de la rodilla, nos puede también estar hablando y informando del tipo de lesión que nosotros esperamos encontrar. Entonces, en cuanto a las lesiones que pueden producirse en los ocupantes del vehículo, ahí debemos tener en cuenta si el impacto frontal fue ascendente o descendente. En el impacto frontal ascendente, el tren delantero del vehículo baja, y el que asciende es el ocupante del vehículo, siempre y cuando no esté sujeto con un cinturón de seguridad. ¿Qué ocurre? Impacto, el tren delantero baja, y el ocupante no sujeto se desplaza hacia adelante y hacia arriba. En el impacto frontal descendente, lo que ocurre es lo opuesto. El tren delantero tras el impacto asciende, la trompa del vehículo se levanta, y los ocupantes no sujetos, y sobre todo los ocupantes de poca estatura, tienden a deslizarse hacia adelante y hacia abajo. Y eso se va a reflejar en diferentes patrones lesionales. En el impacto frontal ascendente, el primer sector a traumatizar es el abdomen contra el volante, o contra el tablero del vehículo, generando lesiones por compresión a nivel abdominal. Luego hay un impacto del tórax contra el volante o el tablero, generando fracturas costales, contusión pulmonar, contusión miocárdica, desarrollo de lesiones como neumotórax. Luego hay un impacto de la cabeza contra el parabrisas, generando una lesión, un traumatismo encefalocraniano, una desaceleración importante, y genera también lesiones indirectas a nivel de la columna cervical. En el impacto frontal descendente, las lesiones son sobre todo en el hemicuerpo inferior, pudiendo presentar fracturas a nivel del cuello de pie, de radio, cúbito, luxaciones de cuello de pie o de rodilla, luxaciones de cadera, fracturas en fémur, etc. En el impacto posterior, también podemos hacer una evaluación de las características de la carrocería del vehículo impactado, y obviamente a mayor deformidad, mayor destrucción, nos va a estar hablando de mayor liberación de energía y por lo tanto mayores lesiones en los ocupantes del vehículo. En el impacto posterior, el vehículo impactado se dirige hacia adelante junto con los ocupantes y ocurre lo que ven en la imagen superior, en la imagen A. Aquí lo que entra en juego es la presencia o no del apoyacabezas. El apoyacabezas va a evitar en el impacto posterior la hiperextensión del cuello hacia atrás y por lo tanto va a evitar el desarrollo de lesiones a nivel de la columna cervical. La ausencia de este apoyacabezas o su colocación inadecuada va a generar lesiones de mayor o menor significancia dependiendo la energía del impacto. Tengan en cuenta que este tipo de lesiones no se pueden evitar con la colocación del cinturón de seguridad, sino que se evitan con el apoyacabezas. Luego de que el vehículo frena, el ocupante o los ocupantes son expulsados hacia adelante, pudiendo presentar lesiones en el sector anterior del cuerpo, como las que estuvimos viendo en el impacto frontal. Aquí tienen lo que les decía recién, como ante la ausencia del apoyacabezas y un impacto posterior, hay una hiperextensión del cuello hacia atrás, con lesiones que pueden llegar a ser mortales. Obviamente, como ven en la imagen inferior, va a depender mucho también de la magnitud de la energía. Si la energía del impacto fue lo suficientemente alta como para que el vehículo quede en la situación que ustedes ven en la imagen, el apoyacabezas no va a obviamente cumplir su función, o no va a ser tan importante la protección que va a brindar. En el impacto lateral, hay que tener presente si el impacto lateral es a derecha o a izquierda del vehículo, para poder nosotros hacernos una idea de qué sectores del cuerpo van a estar lesionados. Primero que nada, en el cuello hay un movimiento lateral de la cabeza, pudiendo tener un trauma encefalocraniano contra la puerta, el borde de la puerta o el cristal de la puerta, y además, en forma secundaria o indirecta, lesión a nivel de la columna cervical.
El tórax puede presentar fracturas costales o incluso fractura de clavícula, centrado en el sector traumatizado, ya sea hemitórax izquierdo o derecho. Luego el abdomen puede tener lesiones a nivel esplénico cuando el trauma es izquierdo y hepático cuando es derecho, y eso es muy importante tenerlo presente, ya que estos órganos macizos ante un trauma tienden a lesionarse y sangrar, tener sangrados de mucha importancia, y muchas veces son el punto de partida del shock en estos tipos de pacientes. En la pelvis podemos presentar o pueden presentar fracturas de todo tipo, y en miembros inferiores también luxaciones o fracturas a nivel de la cadera. En el impacto rotacional, un extremo del vehículo golpea un objeto inmóvil u otro vehículo que se mueva a menor velocidad o en dirección opuesta y genera un giro sobre el punto de impacto del vehículo, pudiendo generar incluso un volcamiento y agregando mayores lesiones. Las lesiones son combinadas entre un patrón frontal y lateral, y las lesiones van a ser más graves en los ocupantes que estén próximos al sector impactado y más graves en los ocupantes que no estén sujetos con un cinturón de seguridad. Como pueden ver en la imagen, el ocupante no sujeto se va a mover junto con el vehículo, ¿sí?, generando lesiones de todo tipo y agravando mucho más la situación. En los siniestros de tránsito donde están involucrados motos o birrodados, sin duda se tratan de situaciones con alta morbilidad y mortalidad. El birrodado tiende a detenerse en cuestión de segundos, por lo tanto la desaceleración es muy brusca y el impacto y la energía liberada es tremenda. Dado que acá no tenemos guardabarros ni parachoques que disipen la energía, el impacto va a ser prácticamente de lleno contra el ocupante del birrodado, pudiendo correr el riesgo de ser atropellado completamente o incluso ser arrastrado junto con el vehículo. Es fundamental en estas situaciones contar con un casco que esté avalado, que tenga las condiciones adecuadas para su utilización, y tener obviamente el birrodado en condiciones, y utilizar chaleco reflector como medida también para prevenir estas situaciones. Ahora vamos a hablar sobre lesiones por elementos de protección. Lo primero que tenemos que tener presente es que los cinturones de seguridad salvan vidas. Los ocupantes no sujetos son los más lesionados y tienen el riesgo de salir expulsados del vehículo, sufriendo lesión por segundo impacto y lesiones obviamente más graves. Tengan en cuenta que el riesgo de muerte en los ocupantes expulsados del vehículo es hasta 6 veces mayor que los ocupantes que se permanecen dentro del vehículo luego del impacto. Lo que no evita, como decíamos anteriormente, las lesiones cervicales por la ausencia de apoyacabeza, ¿sí? Ese tipo de lesiones, sobre todo por desaceleración brusca o impacto posterior, esa lesión por hiperextensión se evita con la presencia del apoyacabeza. El cinturón de seguridad avalado, el que se utiliza actualmente, es el cinturón de 3 puntas, el cual debe estar bien colocado, con las cintas apoyadas sobre las crestas ilíacas anterosuperiores, ¿sí? La cinta no debe estar colocada sobre el abdomen, y la que va sobre el tórax debe estar colocada de forma adecuada también, ¿sí? Con la imagen como ustedes ven ahí, con el brazo por dentro y no por fuera. La colocación incorrecta del cinturón de seguridad, sobre todo con la cinta transversal sobre el abdomen, puede generar lesiones por compresión abdominal e incluso producir herniación de estructuras abdominales a la cavidad torácica. Tener en cuenta la buena colocación sin duda en las embarazadas, que puede llegar a generar algún tipo de dificultad, ¿sí? Nunca colocarlo obviamente sobre el abdomen, pero tengan en cuenta que incluso el cinturón de seguridad mal colocado, las lesiones son de menor entidad que si no estuviera presente. Como pueden ver, puede generar lesiones por quemadura, ¿sí? Que, como ven en la imagen, si en ese paciente en particular, seguramente si no lo tuviera al cinturón, si no lo hubiera utilizado, las lesiones hubieran sido mucho más graves que las que aparentemente presentaría. En cuanto al airbag, se infla y desinfla en 0,5 segundos tras el impacto, y es útil para el primer impacto, no para los impactos subsiguientes, ¿sí? Obviamente no se vuelve a inflar, por lo tanto
no protege de impactos posteriores al primero. Las lesiones provocadas por el airbag son, tras su apertura, puede generar abrasiones o lesiones en la piel, generando las lesiones más graves, sobre todo en los que utilizamos lentes, ya que tras su inflado pueden romperse los lentes y entrar cristales en los ojos, generando lesiones de mayor entidad. Ahora vamos a hablar de lesiones en peatones. Primero que nada vamos a separar el peatón adulto del niño. El peatón adulto, al ser embestido por un vehículo, trata de protegerse del impacto y gira. Por lo tanto, lo más habitual es encontrarse con lesiones laterales o posteriores. Esto no significa que sea siempre así, sino que es lo más frecuente de ver. Primero se da el primer impacto a nivel de parachoques en la parte inferior de las piernas, generando fracturas de tibia y peroné, luxaciones y demás. El segundo impacto se da en la pelvis, abdomen y tórax contra el capó del vehículo, generando fracturas de fémur, pelvis, costillas, columnas, etc. El tercer impacto es la cabeza contra el capó del parabrisas, lesiones maxilobucofaciales, trauma cefalocraniano y lesiones en columna cervical. Y el cuarto impacto cuando la víctima cae al suelo, sufriendo un impacto generalmente lateral. Ahí tiene una imagen donde se descompone el movimiento y donde se puede observar cómo hay un impacto que va de inferior a superior, miembros inferiores, cadera, abdomen, tórax y luego el cráneo contra el capó o el parabrisas. El peatón niño tiene un comportamiento distinto al adulto. Cuando el niño ve un impacto inminente, tiende a quedar petrificado, no se mueve, ¿sí? Eso es lo más frecuente que se ve. Por lo tanto, las lesiones tienden a ser en el cuerpo, del sector anterior del cuerpo. Debido a su altura, el primer impacto es a nivel del parachoques contra el muslo o la pelvis. El segundo impacto es en el tórax y la cabeza contra el capó del vehículo, y dado su menor masa y tamaño, son más propensos a ser arrollados, agravando obviamente mucho más la situación. Aquí lo que les puse es una lista de algunos aspectos que debemos tener presente y que nos va a estar hablando de severidad. Primero que nada, como nombramos, la eyección del vehículo. Ocupante o como acompañante o conductor que salga eyectado del vehículo va a presentar lesiones severísimas en comparación con los que permanezcan dentro del vehículo. La muerte de alguno de los ocupantes del o los vehículos involucrados nos debe hacer pensar de lesiones graves. Y esto lo vamos a ver incluso en uno de los talleres. Vamos a aprender a hacer inmovilización en bipedestación. ¿Qué sucede? Si nosotros nos encontramos, asistimos a un siniestro de tránsito y constatamos que alguno de los acompañantes o conductores de los vehículos murió tras el impacto, y nos encontramos con otro acompañante o conductor que está parado al lado del vehículo, no significa que esta persona esté libre de riesgo. Si alguien murió tras el impacto, la energía fue significativa y todos los participantes del evento la recibieron. Por lo tanto, esta persona que está parada al lado del vehículo puede estar en una situación de estabilidad, pero es cuestión de minutos a segundos para que se vuelva inestable. Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos inmovilizar a la persona parada y pasarla de esa forma a la tabla espinal, porque obviamente no podemos decirle a la persona que se mueva o se siente, porque de presentar una lesión en la columna cervical que es estable hasta ese momento, cualquier movimiento brusco puede generar inestabilidad y generar obviamente lesión de gravedad. A nivel cervical puede generar una lesión en el centro respiratorio con la muerte de la víctima. Las colisiones vehiculares a más de 65 km por hora deben considerarse severas, la deformidad de la carrocería más de 50, la intrusión de la cabina más de 30, la ruptura de parantes y guardabarros. Todo esto debe hacernos pensar de un siniestro con severidad, ¿sí? De gran energía. El otro aspecto es el tiempo de rescate. Nosotros vamos a ver durante el curso que los pacientes politraumatizados son pacientes muy dinámicos, que cambian continuamente. Por lo tanto, podemos estar ante una situación donde la víctima es estable, no presenta un riesgo inminente, pero de ser retrasado el tiempo de traslado hasta un centro asistencial de primer nivel, o que pueda brindarle una asistencia más completa, el retraso a esa situación
puede hacer que una herida o una lesión que en primera instancia no es de gravedad evolucione rápidamente a una lesión severa. Por lo tanto, un retraso en el rescate o la asistencia avanzada puede catalogar a la víctima como grave. El vuelco, como ya vimos también, el peatón embestido a más de 8 km por hora o la colisión a motor en más de 32 km por hora debe ser considerados como grave. Lo otro es la no utilización de elementos de protección, la ausencia de cinturón, la ausencia de airbag o de casco, o incluso del apoyacabeza, tras un siniestro deben hacernos pensar que los involucrados presentan lesiones severas. Ahora vamos a hablar de caídas desde altura o víctimas precipitadas. Debemos considerar que una caída de altura genera una lesión crítica o grave cuando el precipitado cae de una altura que es 3 veces la altura de sí mismo, o sea, una altura 3 veces la de la víctima, debe hacernos pensar de lesiones graves. Sin duda, hay que tener en cuenta la superficie sobre la que cae. No es lo mismo que yo caiga de 6 metros de altura sobre una piscina con agua, a que lo haga sobre una piscina sin agua. O, por ejemplo, sobre una estructura rocosa, o que tenga algo que agrave aún más las lesiones que pueda sufrir. Es importante determinar qué región del cuerpo fue la primera en impactar, ya que va a ser la que reciba la mayor cantidad de energía y la mayor lesión. Tener en cuenta que cuanto mayor superficie involucrada en el impacto va a haber mayor lesión, porque van a estar involucrados mayor cantidad de sistemas u órganos, y a mayor peso, mayor lesión. En un precipitado que cae sobre sus pies, nosotros nos podemos encontrar con la fractura bilateral del calcáneo, cuello de pie, distal de tibia y peroné. Y les puse esto haciendo hincapié, y algo que quiero que tengan siempre presente, que es la de lesión escalonada. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, muy frecuente en el adulto mayor, caída de propia altura, apoya las manos y hace una fractura a nivel del puño. Eso no significa que ese sea el único sector lesionado. Debemos evaluar radio y cúbito, articulación del codo, húmero y hombro, buscando siempre las lesiones escalonadas. Si nosotros tenemos presente siempre esto, nosotros no vamos a dejar nunca por fuera ninguna lesión. Por lo tanto, este aspecto lesión escalonada, ténganlo siempre presente en cualquier víctima precipitada o que cae de su propia altura, tener en cuenta todos los sectores que pueden estar involucrados y lesionados tras el impacto. Incluso cuando una persona cae parada, el peso de la cabeza y el tronco genera una flexión del mismo, generando lesiones también en la columna en cualquier nivel. En las caídas de altura en niños, tengan en cuenta que en menores de 2 años se le consideran lesiones graves con caídas desde 1 metro de altura, y que las características de la caída van a ser distintas según las edades que tengan. Entre los 0 y 2 años, dado el mayor peso de la cabeza respecto a las demás estructuras del cuerpo, tienden a caer con la cabeza primero. Eso es algo que nos puede ser de ayuda si nosotros no presenciamos la caída, saber cuál fue el sector primariamente impactado, en este caso el cráneo, la cabeza, y si aplicamos también el concepto que hablamos anteriormente de lesión escalonada, vamos a sospechar que pudo haber lesión indirecta de columna cervical o de otros sectores. Entre los 3 y los 10 años tienden a caer en 4 patas, y más de 11 años tienden a caer sobre sus pies. Pero obviamente esto no es absoluto, es relativo. Eso no significa que una persona de 20 años no pueda caer de cabeza, eso es relativo. Pero tener en cuenta esto puede ayudarnos a nosotros a determinar la lesión escalonada o qué sectores fueron los impactados o más lesionados. Muy bien, hasta aquí llegó la primera parte. En la siguiente parte vamos a hablar sobre trauma abierto y situaciones especiales.